Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Hoy vamos a hablar de un problema. Bueno, es que en Cuba todos son problemas. No hemos podido encontrar un programa que hable de lo bueno que sucede en Cuba. Pero vamos a hablar de un problema que no es nuevo, pero se ha ido agudizando y este fin de semana fue caótico. Viernes, sábado y domingo, lunes y aún todavía no se ha resuelto el problema. Y es una situación que muchos con los que he hablado, especialistas e ingenieros que han trabajado en Cuba en la empresa eléctrica, piensan que no tendrá solución a menos que se haga una inversión millonaria de más de $1.000 millones de dólares y demoraría tiempo la construcción de estas instalaciones. Y bueno, para hablar del tema, está con nosotros nuestro amigo Manuel Cuesta Murúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Murúa? Acá bien, estabilizando la corriente. Tengo los dedos, los pongo en los chuchos para que no se me vaya. Aquí estamos bien, tomando Bien, café. y eso es bueno. Ese es de la cuota. No, la cuota no existe ya. Hace Claro. rato. Tienes que, Es hay, culpa, hay que hacer un programa sobre eso. Hace rato que no dan café. El café ola de la cuota, hace rato ya no lo dan ya. ya no hace ola. ¿Sabe? La situación que ha confrontado el país con la generación de energía eléctrica comienza en los años 90. Con los especialistas que he hablado, culpan a quien todos culpan y con razón del hombre que todo lo que tocaba no era como el rey Midas que lo convertía en oro, él lo convertía y deja no decir la palabra. Y el caos comienza cuando Fidel decide poner los generadores, las plantas aquellas que se ubicaron en diferentes lugares. Los especialistas no estaban de acuerdo, pero Fidel insistió y desechó la producción de energía eléctrica a partir de termoeléctricas, de hidroeléctricas, y ahí comienza el caos por diferentes razones. Incluso ellos me hablaban que estos motores de los grupos electrógenos, que es como se llamaba, como se llaman, giran al doble de velocidad que los motores de las termoeléctricas e hidroeléctricas y que el desgaste es superior. Y incluso también hablaban que no es lo mismo ubicar el petróleo en 2, 3, 4, 5 lugares del país que hacer una distribución del país en todo el país para que estos generadores pudieran funcionar. O sea, pues está ubicado a partir de la decisión de Fidel de implantar los grupos electrógenos. A esto se le suma la falta de reparación y demás, como habló Germán. Morúa, sabemos que tú eres un hombre que te mueves mucho en la capital, a veces vas a otros lugares, que estás en contacto con el indio, con el hombre de a pie. ¿Cómo tú percibiste que el pueblo cubano confrontó esta situación, sus criterios? Porque la dictadura, como siempre, ha tratado de echarle la culpa al bloqueo, a las medidas de Trump y de esta situación. ¿Cómo tú percibiste? ¿La gente sigue creyéndose los cuentos que hace la dictadura cubana con relación a este problema, entre otros muchos? Sí, gracias de nuevo por la invitación a ambos, Hernán y Pedro. Y bueno, sí, en mi recorrido, ciertamente eso es lo que hago de manera constante, recorrer, excepto cuando hago trabajo de mesa. Y la visión, la percepción de la gente y el ánimo, las tres cosas, cada una con su significado específico, es de rechazo a el gobierno cubano.
primero, voy a responder la última parte de tu pregunta. Nadie ya, y esto hace mucho rato, se cree el relato del gobierno cubano de que el embargo, que es como se llama realmente, es la causa de los problemas de Cuba. Ya eso nadie se lo cree. El momento de cambio, digamos, general en la mentalidad del cubano respecto a eso fue después de la visita de Obama a Cuba, que dejó claro que en los Estados Unidos había cierta voluntad de ayudar a resolver los problemas y que era el gobierno cubano que se retraía. De modo que ahora lo que ha sucedido es justamente una reafirmación de esa visión y de esa percepción. La visión que tiene la gente es, con los que me contacto, con los que escucho sobre todo, tú usaste el término indio, ¿no? Pues voy a utilizar un procedimiento que aplicaban los topecas, que era el de pegar el oído a la tierra para escuchar cuando venía al galope de los caballos a una distancia kilométrica. Bueno, ese volumen de la opinión de la gente va justamente en la dirección de que ya quiere que la situación cambie definitivamente. De hecho, lo que ya se convierte también en digamos, un discurso popular es la demanda de la gente de que el gobierno tiene que echarse a un lado. Yo escuché dos comentarios fundamentales que me llamaron la atención y me impresionaron. Uno decía, esto era un chofer de un conocido Mendrone, uno decía que realmente el gobierno seguía insistiendo en la idea de que los cubanos éramos tontos, o que no leíamos, o que no teníamos información. Porque si realmente el embargo ocasiona todos los problemas que el gobierno dice que ocasiona para Cuba, ¿cuál es la razón por la cual no le compra a China? Que es un socio, vamos a decir estratégico, estoy exagerando, pero es un socio estratégico de Cuba, y le puede vender. Y culminaba su comentario de una manera muy interesante, ¿no? Diciendo, ¿por qué el gobierno se empeña en comprar productos chinos en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Que es comprarle productos chinos a China para venderlo en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué utilizar ese intermediario si lo puede adquirir directamente? Y eso me pareció muy interesante, una observación ingeniosa de parte de este chofer, que además estaba encantando la máquina aquella. Ahí veníamos 5 personas y todo el mundo se reía con lo que él decía. Otro, más dramático, fue quien dijo una expresión muy interesante que ya corre por la de boca en boca, por todo el pueblo cubano, por lo menos por La Habana, y no solo en redes sociales, sino en público. Y era la idea de que la realidad ha demostrado que el gobierno está totalmente desbordado y no está en capacidad de afrontar los problemas, no está en capacidad de resolver y buscar soluciones a los problemas. Y que lo que tiene que hacer es justamente coger sus matules, llevarse todo el dinero que que ellos no se van a meter con el dinero del poder e irse y dejar a los cubanos tranquilos. Que es algo que va en la sintonía de lo que decía el padre Reyes de Camagüey, ¿no? Que le pedía al gobierno cubano que dejara al pueblo cubano tranquilo. Esa es la sensación, esa es la visión, esa es la percepción de todos los cubanos, por lo menos de todos los habaneros con los que yo he chocado en estos días. Y he chocado con bastantes, porque sabes que camino, intercambio, me reúno con gente y eso ha sido bien interesante. Espera un momento, Hernán, antes que tú le hagas la otra. Yo tengo una pregunta para Murúa muy seria, muy seria. Yo sé que él está en capacidad de responderlo. ¿Qué tiempo tú le das a la dictadura cubana para que caiga? Pero Pedro, de pronto ahí no puedo hacer de pitonizo ahí. ¿Qué va? Me declaro incompetente para responder totalmente esa pregunta. Yo sí sé que estamos en un momento de inflexión importante, ¿no? El chiste que siempre se decía en los años 90 es que esto había terminado, que lo que faltaba era hacer el trámite, ¿no? Para enterrarlo. Ese era el chiste. No. Yo sí creo que el poder, como poder, puede durar más, pero que, como decía otra persona,
la revolución que ya estaba implosionando, debilitándose, fue enterrada con la piedra en el cementerio de Santa Ifigenia. Todo lo demás es puro cuento y pura represión, que es justamente lo que sostiene al gobierno cubano ahora. Oye, Hernán, yo hice esto como jodera, pero déjalo en el programa, me parece. Por supuesto, no pensaba censurarte, Pedro. Eh, no, pero a ver, yo creo que, y siguiendo con esta pregunta de Pedro, que me parece que es válida, aunque no tenga una respuesta, yo siempre recuerdo a un amigo que estuvo en Cuba, que estuvo preso en Cuba, de hecho, Fernando Ruiz, que él decía que los regímenes autoritarios comenzaban el proceso de transición desde el minuto cero en el que asumen. Es decir, uno podría establecer el comienzo de la transición a la democracia en Cuba en 1960, por decir un año. Y probablemente la construcción democrática empieza a darse ahí. Claro, en un periodo tan largo parece casi risueño pensarlo de esa manera, pero es cierto que, claro, las fuerzas democráticas se activan y se van sumando y se van retroalimentando y se van potenciando desde el primer momento en que ven cercenadas sus libertades, ¿no? Y ahí es donde empiezan el proceso para construir esa democracia necesaria bajo las rejas de la dictadura. Pero eh, me parece muy interesante dos cosas de lo que decías, Manuel, de esto que percibes en la población. Eh, y la primera es que por lo que entiendo, por lo que dices, hay una culpabilización, no sé si la palabra existe, directa hacia el gobierno de lo que está sucediendo. O sea, se está responsabilizando directamente al gobierno, en este caso encabezado por Díaz-Canel, eh, de la crisis energética. Parece, corríjame, ¿no? Pero parece casi una cosa menor, no lo es, pero es que ya son tantas las crisis, digo, energética, alimentaria, sanitaria, son tantas que de pronto se vuelve, bueno, que finalmente no queremos usar la palabra porque es como el cáncer, ¿no? No, es una palabra que no es grata de usar, pero estamos hablando, en el caso de Cuba hoy en día, de una crisis humanitaria. Entonces, mi pregunta es, ¿esto cambió? Quiero decir, antes el cubano no responsabilizaba al gobierno de lo que pasaba en el país y ahora empezó a darse cuenta que ya está, ya es culpa del gobierno. Yo creo que ya desde antes, esto es un proceso en que la gente va abriendo, como los gaticos del cuento checoslovaco, la época de Checoslovaquia, el, el cubano va abriendo los ojos, un gatico primero, un segundo gatico después y así sucesivamente. De modo que hay un proceso y yo no me atrevería a fecharlo, solo a mostrar lo que me pareció el momento en que todo estaba claro ya para el pueblo cubano, que fue julio de 2021, ¿no? Es decir, si el cubano se hubiese creído totalmente o ya no hubiera sacado de su mente el cuento del gobierno de que todo es culpa de los Estados Unidos, no se hubiera producido las manifestaciones nacionales intensas, aunque de unas horas, pero nacionales e intensas de julio de 2021. Porque la gente habría entendido que lo que estaba aconteciendo era responsabilidad de los Estados Unidos y no de un gobierno que ha venido preocupándose por la gente. De modo que ese es un momento interesante en que uno puede, digamos, fechar, dejar con claridad este acontecimiento y esta, digamos, mutación, este cambio de mentalidad del pueblo cubano, no de grupos de la sociedad civil, de élite, de politólogos que siempre han podido tener una claridad más o menos en relación con esto, sino del pueblo cubano tomado como cuerpo social, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha venido aconteciendo ahora y la respuesta de la gente no es más que la reafirmación de ese proceso de apertura mental. Te cuento o les cuento, la noche, esto fue viernes, sábado y domingo y se extendió al lunes.
3 días de apagón nacional por primera vez en la historia mundial. A todo un país. Eso es Cuba, por primera vez, inaugura en el récord Guinness un país que se apaga durante más de 72 horas totalmente. Eso no ha ocurrido jamás. Bien, el día antes hubo una comparecencia del primer ministro Manuel Marrero, para explicar la situación emergente en la que estaba el país, las medidas que se iban a tomar y las otras medidas policiales que el gobierno iba a tomar para, de alguna manera, controlar, mostrar que estaba en control de la situación y, por supuesto, paliar este golpe a la energía. Al otro día se fue la planta termoeléctrica de Matanzas, Antonio Guiteras. Lo que se suponía era que las personas hubieran incorporado esa comparecencia, las palabras de Marrero, y no hubiera sucedido lo que sucedió, que a pesar de la advertencia, la gente empezó a protestar. Y eso está claro, es que la gente ya tiene mucha visión en quién es verdaderamente el responsable. No importa lo que diga el gobierno, importa lo que haga, porque el gobierno reprime, pero no importa lo que diga. Y entonces eso demuestra que la gente ya no cree. La pérdida de credibilidad del gobierno cubano es, yo diría que total y a todos los niveles de la sociedad cubana. De modo que no. Hace mucho rato, esto es un proceso, ustedes lo saben mejor que yo, los cambios de mentalidad se van cuajando, se van dando, son procesos, no son de la noche a la mañana. Un acontecimiento puede acelerar o retardar, digamos, esos cambios de mentalidad, pero en todo caso, ese proceso ya es muy claro. Ya la idea de una sociedad confundida con su gobierno como si fuera un solo organismo, ya eso no existe. La gente ya se reconoce frente al Estado y ya sabe que el gobierno es el gran culpable y responsable de sus problemas, porque la culpabilidad y la responsabilidad se unen aquí en torno al gobierno cubano. Mira, estos hechos volvieron a poner en el marco nacional e internacional la torpeza, la incapacidad, la intolerancia y la cobardía del régimen cubano. Voy a hablar de 3 intervenciones que denotan hasta dónde son capaces de llegar estos individuos que más dirigen el país. El primero fue el de la UNE, donde exhortó a los cubanos a que compraran paneles solares. Es una burla porque estos paneles solares cuestan más de $1,000 y serían alrededor de 400,000 pesos cubanos, lo que no gana tal vez un cubano en toda su vida. Después, como siempre, el designado, como te gusta decirle, y a mí también, Díaz-Canel, amenazó y dijo borrachos y motineros a aquellos que salieron a protestar con toda su razón. Hay que ser cobarde para usted decir que esta gente que está sufriendo hambre, falta de medicina, sin electricidad, sin poder cocinar, echándosele a perder su comida, que son borrachos, que son gente que no vale. Y la tapa al pomo se la puso el ministro Vicente Lao Levy, el ministro de Energía y Minas, cuando dijo que los que habían salido a protestar eran unos cobardes y unos indecentes. ¿Qué dijo? Primero, tu criterio sobre esto, porque realmente es indignante, y yo lo dije en uno de mis videos, qué cobarde e indecente son él y todos los que lo acompañan. Es muy duro que un tipo, hay que decirle tipo, que tiene la barriga que no le cabe en la ropa, que no sufrió nada, le diga indecente y cobarde a aquellos que se manifestaron. Morúa, ¿qué me podías decir con relación a esto? Te comento rápidamente, agregándote lo siguiente. La primera dama, que no es, tuvo el cinismo de invitar a las madres a su casa para que calentaran la comida y conectaran sus teléfonos para que pudieran cargar. Eso es de un nivel de indecencia inmenso, porque el significado primero de decencia es ser púdico.
Es decir, tener pudor. Y es una falta de pudor absoluta en unas circunstancias como esa, no apagar tu corriente, aunque tú la tengas, desde la posición y el estatus que tú estás, e invitar a gente que está pasando una situación inmensa a que vayan a tu casa a calentar qué comida y a conectar qué teléfono en un momento como ese. De modo que lo que está haciendo el gobierno, te cuento esta anécdota, ligada a los tres que tú haces, es proyectarse. Por cierto, utilizando un lenguaje que se supone que no lo utilicen ellos. Porque eso de decencia, ese es el viejo, el antiguo lenguaje que yo de alguna manera reivindico la decencia, pero es el lenguaje que ellos denostaban como lenguaje burgués. Eso es propio de la burguesía. Y demuestran el desprecio absoluto que sienten por el pueblo cubano. Porque revictimizar, y aquí voy a utilizar un término que usan mucho en los debates de género, revictimizar las víctimas es algo de una indecencia suprema. La gente que está sufriendo las consecuencias de tus malas políticas y que están de alguna manera protestando frente al poder, justamente porque tú eres el culpable y al mismo tiempo el responsable de esta situación, tú los desprecias de esa manera, la indecencia se muda de lugar. No tiene que ver con las formas, sino con el contenido de la mentalidad. No tiene que ver con la manera en que tú te, digamos, te dirige a la gente, sino con las palabras y la manera absolutamente despreciable en la que tú pisoteas a la gente que tú les estás provocando un problema serio, como es el de echarse a perder los alimentos, como es el de rompérsele los equipos electrodomésticos, como es el de la inseguridad ciudadana. Este apagón generó tres inseguridades fundamentales para cualquier país. Inseguridad ciudadana, qué podía pasar en las calles, qué podía pasar a la gente, a las personas más vulnerables, a los ancianos, en medio de esa oscuridad. Eso es una responsabilidad absoluta de un gobierno. La seguridad alimentaria, que tú podrías proporcionarle a la gente en esa situación. Hay gente que ya no va a tener posibilidad ninguna por su edad y porque están jubilados de recuperarse de las pérdidas que le ha ocasionado este apagón, más el huracán, más la crisis previa que refleja precisamente este apagón. Es decir, ¿cómo te vas a dirigir de esa manera a gente que está bajo tu total responsabilidad y a las cuales tú no le das ninguna oportunidad? Eso pasa y es una muestra de que este no es un gobierno electo por el pueblo, porque eso solo así se puede dirigir a su gente, a la gente que supuestamente debe representar a alguien que no ha sido electo. Ningún representante, nadie que se tenga que someter a elecciones periódicas puede tener la capacidad inmoral de llamar de esa manera como ellos llamaron, no quiero repetir sus propias palabras, a gente que son víctimas de su mal gobierno, de su incompetencia y al mismo tiempo de su falta de empatía. En vez de colocarse en el zapato de la gente, pretendía que la gente se colocara en los zapatos de ellos sin poder usarlos de ninguna manera y sin poder tener los recursos que ellos, de los que ellos realmente disponen. Termino con esto. Una persona absolutamente seria que estaba trabajando como chofer de algunos de estos funcionarios, se reunió con muchos de ellos en el Ministerio de Energía y allí pudo comprobar cómo todos los funcionarios del gobierno que estaban reunidos en torno a Díaz-Canel, Manuel Marrero, etcétera, todos ellos estaban ingiriendo alimentos traídos del Palacio de las Convenciones y que consistían en patas de puerco asada, arroz especial de los más exquisitos, panes casi traídos de Francia directamente. Ese era el alimento que tenían ellos cuando todo el país estaba sufriendo y estaba apagado. Esa es ahí donde está la impudicia, que es
una de las fundamentales acepciones de la palabra indecencia. Hernán. Manuel, nos quedan pocos minutos, pero pensaba que, bueno, hemos leído estos días que varios gobiernos, México, Rusia y otros amigos del régimen cubano han ofrecido algún tipo de ayuda, enviar tanques de petróleo y demás para subsanar lo que sabemos que no va a ser más que una tirita, ¿no? Que no va a ser más que una solución muy temporaria que no va a solucionar nada. ¿Qué debiera hacer el resto del mundo, especialmente el democrático, para tratar de realmente ayudar a Cuba en esta crisis que, insisto, no es solo energética? Yo creo que lo que debería hacer es un llamado serio a las reformas estructurales que requiere el país. Estar reforzando o reproduciendo la condición menesterosa del Estado cubano, que parece un Estado que siempre anda tocando las puertas para recibir limosna, de un Estado subsidiado a un Estado limosnero. Reproducir eso a partir de los gobiernos aliados que responden a una emergencia que no tiene que ver con el pueblo, sino que tiene que ver con el Estado, no nos va a ayudar. Porque desde eso, en esa situación estamos, Pedro me ayudará, desde los años 80. Desde los años 80 estamos en esa situación y lo que ha sucedido es la acumulación de los problemas que enfrenta la gente sin una solución estructural. Yo creo que es la hora de alguna emergencia, obviamente, porque de algún modo la gente está con una necesidad inmediata y concreta, pero hacer un llamado claro a que el gobierno cubano tiene que hacer reformas estructurales profundas. Casi ya no solo el mundo democrático, China, que no es democrática, acaba de retirarse de un contrato con el gobierno cubano simple y llanamente porque está diciendo que el gobierno cubano no es serio, no hace las reformas que quiere y quiere vivir de China. Y los chinos dicen que de ellos no se vive. Por lo tanto, reitero, resumo brevemente, tiene que haber un llamado serio, un apoyo a reformas estructurales que comprometen también las reformas políticas que necesita el país. Mira, aunque tú y yo somos contemporáneos, tú dices ¡Nunca! que los 80, ¡Jamás! yo nada más que tengo 14 años, esa. Ya en los años 70 empieza la crisis en Cuba. Recuerdo las cajas de cigarro 25 pesos, cuando un peso en Cuba era un peso. La guarfarina, que era la metralla de los centrales, en 40, en 50. La libra de arroz en 22 pesos, la bota rusa en 170. Yo me mudé para La Habana en el año 72, en mayo del 72, y los martes y los jueves, en la esquina de Texas, donde yo viví un tiempo allí, unos cuantos años, los martes y los jueves, se iba la corriente 2 horas o 3 horas. O sea, esto es desde, como decía un poco Hernán, la crisis del sistema implantado por Fidel comienza en los mismos años 60 y todo esto ha ido dando el traste con la situación que tenemos hoy. Mura, ¿tú tienes algo que agregar antes de nosotros cerrar el programa? Sí, rapidito, agrego lo siguiente, un dato que hay que precisar. Los economistas lo acaban de poner digamos, a la vista de la gente, ¿no? La inversión de Gaesa en todos los hoteles hasta ahora ha supuesto significado alrededor de 2.400 millones de dólares, más o menos a precisar. Con eso, según estos propios economistas, se habrían hecho 8 la misma cantidad de termoeléctricas que existen en Cuba. Y después construir los hoteles. Yo creo que eso es un dato preciso que me gustaría que quedara claro y que la gente lo buscara. Habría que precisar, repito, el dato. Segunda cosa agregar, con esto termino. Existe el concepto de tormenta perfecta, que es aquel momento en que se unen, se combinan una serie de circunstancias para hacer o implosionar o explotar una situación determinada. Bueno, Cuba está en medio de esa tormenta perfecta, que yo le llamo tormenta Cuba, porque confluyen al mismo tiempo todas las crisis estructurales que puede tener un país. Crisis de infraestructura, crisis del modelo político, crisis de la industria, crisis de valores, crisis demográfica, todo esto a nivel estructural. Y yo creo que eso es un problema serio
que hace muchísimo más, o pone en tensión muchísimo más la necesidad de empujar y trabajar por un cambio profundo en Cuba hacia la democracia. Esa es la solución para Cuba. Ahí No, lo dejo. mira, yo vi también ese trabajo de los 2.400 millones. Sobran, Moruga, para hacer 8. Cada mega, o sea, usted va a hacer una planta de 200 megawatts y por cada mega le cuesta 1 millón. O sea, como dijo Germán, Rusia le hizo un convenio, un crédito a Cuba de 1.300 millones de euros. Con esos 1.300 millones de euros construirían 4 plantas de 200 megawatts, que eran 800 millones, y le sobraban el resto de esos millones para hacer reparaciones capitales a aquellos que lo pudieran hacerse. Con estos 2.400 millones se pudieran hacer 12 plantas termoeléctricas de 200 megawatts, o sea, 4 más que la que tiene el país en estos momentos, con las que cuenta. Y hablando un poco antes de cerrar, el desprecio que sienten por el pueblo, ahora Díaz-Canel en su visita allá a Guantánamo dijo que habían rechazado, como si eso fuera la ayuda del gobierno norteamericano. O sea, a ti no te hace falta esa ayuda porque, como bien tú dices, estoy comiendo puerco, estoy tomando cerveza mientras la gente se está muriendo por falta de electricidad, echándose a perder la comida, todas las desgracias que tú mencionaste y hablaste de la tormenta perfecta. Bueno, solo nos queda darte las gracias, Morúa, por la participación una vez más en nuestro programa, al igual que a Germán, que es una lástima que no pueda participar de manera directa porque pudiera haber hecho otros aportes a el desarrollo del programa. Un saludo a todos. Hernán. Y sumarme, como siempre, al agradecimiento tanto a Manuel como a Germán por este programa y dejar hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir, como siempre, pensando Cuba.